Bien, desde la anterior semana, justamente el anterior martes, ya estamos en el proceso de gestión contable de la cuenta Banco Moneda Nacional. En este caso, esta cuenta, ya les había mencionado en clases anteriores, que tiene la característica de que es gestionada contablemente desde la empresa, quien debería hacer el control a través de una libreta bancaria, y desde el banco, quien tendría que hacer el control a través de un extracto bancario. Obviamente que es un documento que se obtiene del sistema contable que posee un banco. Habíamos visto en principio cómo se hace el registro de una transacción de una empresa a través de su cuenta corriente, ya sea un débito o crédito, por parte de la empresa y también por parte del banco. Esto es relacionado a la contabilidad bancaria, cómo se hace ese registro de ese movimiento, por ende, en la libreta bancaria y en el extracto bancario. Una situación perfecta es la que vimos en un principio, donde tanto el saldo de la libreta bancaria como del extracto bancario son idénticos. Y otra situación que se vio es aquella donde existen diferencias en los saldos de ambos documentos por el hecho de que, ya sea por parte de la empresa o del banco, hubo una omisión en algún registro o un error. Por ese hecho, recuerden que esto es lo que lleva a que se realice una conciliación bancaria. Simplemente es aquel proceso mediante el cual se logra determinar que el saldo según los libros de la empresa sea idéntico al saldo que maneja el banco con respecto a una cuenta corriente. Habíamos visto ya un ejemplo, la anterior clase se ha acabado esto. Importante considerar este cuadro que nos facilita el proceso de análisis de las transacciones que por algún u otro motivo han sido omitidas o presentan algún error. Este cuadro nos ayuda y nos evita estos análisis que yo les he ido mostrando. Reitero, lo ideal sería hacer estos análisis y no utilizar el cuadro, pero yo, para facilitar el proceso, empleo dicho cuadro que nos, como les digo, resume, sintetiza todo este procedimiento, nos evita este análisis pormenorizado que vemos aquí. Y aquí tenemos el estado de conciliación bancaria. Posteriormente al estado de conciliación bancaria, que tiene este formato, puede ir variando según la doctrina, según el autor que maneja esto. Tenemos después las comprobaciones algebraicas, importante para determinar cuál es el saldo que debería aparecer tanto en la cuenta Banco Moneda Nacional de una empresa como en el extracto bancario. Y finalmente, una vez realizado ese proceso de comprobaciones algebraicas, se procede a los ajustes contables. En este caso, por parte de la empresa. Aquí ya no nos interesa el banco, los ajustes que haga, pero en este caso, por parte de la empresa, se realizan algunos ajustes contables con la finalidad de llegar aquí, que el saldo que se expresa en la cuenta contable Banco Moneda Nacional, en este caso 70.748, sea el mismo que se ha determinado en las comprobaciones algebraicas, el saldo que debe manejar tanto la empresa como la entidad bancaria. Bien, para consolidar el conocimiento, estamos resolviendo otro ejercicio con algunos movimientos que no se han visto anteriormente. En este caso, recordarán, ya estamos siendo mucho más prácticos en el procedimiento, es decir, simplemente hacemos un análisis preciso y en función a ese análisis se identifica a qué movimiento corresponde respecto a este cuadro que estamos empleando
y si es un débito o crédito de banco o si es un débito o crédito de empresa. Bien, entonces, ahora podemos retomar nuevamente el procedimiento, por favor. Bien, estamos en el ejercicio 2. En este caso, para la comercial imperial se han identificado los siguientes movimientos o transacciones, podría decirse irregulares, con alguna omisión u error. Ya hemos trabajado con dos. Hemos identificado que la primera corresponde a un crédito de banco y la segunda a un débito de banco. Vamos, por favor, entonces ahora con la tercera transacción con la que se está trabajando. Un pequeño análisis y nos remitimos al cuadro. Inciso C. Bien. Nos dicen, el copiado, me he dado el placer de copiar aquí. Nos dicen, el cheque número 548, girado el 29 de marzo de 2019 para el pago de una letra de cambio al señor Fuertes, proveedor de la empresa por bolivianos 8.170, fue emitido con errores, por lo que el mismo fue devuelto por el proveedor el 31 de marzo de 2019, pero fue registrado en los libros por el contador de la empresa. Se volverá a emitir otro cheque al proveedor, pero recién el 1 de abril de 2019. Bien. Entonces procedemos al análisis. En este caso, mire, se giró un cheque por bolivianos 8.170 para el pago a un proveedor. Deuda, esa deuda que teníamos con el proveedor respaldada con una letra de cambio. Es un documento por pagar. Es un documento por pagar. Esta operación fue registrada por la empresa. Pese fue registrada contablemente por la empresa, como se puede ver. Pero, o pese a que el cheque fue emitido con errores. Según lo que indica el artículo 600 del Código de Comercio, según lo que indica el reglamento del cheque emitido por el Banco Central de Bolivia, además hay algunas normativas emitidas por la recopilación de normas para los servicios financieros emitidas por la ASFI. Los cheques tienen que tener una serie de requisitos. Si se emite un cheque con algún error o omitiendo esos requisitos, entonces el tenedor del cheque tiene la potestad de devolverlo a quien ha emitido. Y esto es lo que ha pasado en esta operación, si se dan cuenta. No nos dicen cuál fue el error, pero ha sido emitido con error. Entonces, por ende, el tenedor del cheque devolvió el mismo. Pero la operación, es decir, el giro del cheque, no fue la operación contable, podríamos decir, para ser más precisos, no fue corregida. Esto representa un pago con cheque, un pago de una deuda con cheque mal
llenado o mal registrado. Reitero, esto sucede bastante. Como les digo, cuando se manejan los cheques se tiene que ser bastante cuidadoso, más que todo en el hecho de las firmas, tienen que ser idénticas a la firma que está registrado en el sistema del banco, tiene que ser idéntica a la firma. No tiene que haber omisiones en los apellidos, por ejemplo. Si se emite a mi persona, tiene que tener los dos nombres, los dos apellidos. Entonces, miren, en este caso se ha omitido aquello, entonces ha surgido este error. Entonces, se ha identificado que la operación es un pago de una deuda con cheque mal llenado. Ahora, si nos remitimos al cuadro, y aquí está la consulta, ¿qué movimiento representa esto y qué registro le pertenece a ese movimiento? Licenciado, llegaría a ser un crédito de empresa, pago Exacto, con cheque mal registrado. exacto, muy bien, Ángela. Se ha hecho el pago de una deuda con cheque mal llenado o como aquí indica, pago con cheques mal registrados. Es un crédito de empresa. Por ende, esta operación representa un crédito de empresa. Reitero, en este caso, importante realizar este pequeño análisis y posteriormente identificar a qué movimiento se vincula y qué registro o a qué registro pertenece. En este caso, como Ángela dijo, es un crédito de empresa. El crédito de empresa es por el total del monto del cheque mal registrado o llenado. En este caso, aquí tenemos el monto del cheque, lo que voy a resaltar con color celeste. Bolivianos, 8.170. Por ese monto vamos a registrar el crédito de empresa. Entonces vamos arriba. Aquí. Pago con cheque mal registrado. O como puede manejar así, puede manejar como se ha establecido aquí. No hay problema. La idea es que identifique la esencia de la operación con algún error u omisión. Como indica Ángela, es un crédito de empresa por bolivianos 8.170. Bien, gracias. Continuamos, nos faltan aún dos operaciones. Inciso D. Bien. Nos indican que el 30 de marzo de 2019 se compró mercaderías por bolivianos 10.810 según factura, con cheque número 550 del Banco Prodem, lo que fue registrado oportunamente. Pero hasta el 31 de marzo de 2019, fecha de fin de mes, el proveedor aún no procedió con el cobro del cheque en el banco. Un pequeño análisis. Podemos indicar en función a lo anterior que el cheque 550 o número 550 ya fue emitido y está en manos de su tenedor, de quien posee el cheque, en este caso el proveedor, o sea, ha comprado mercaderías. Este proveedor, como ya vengo indicándoles, tiene 30 días para poder cobrar el cheque en el banco.
Recuerden, nos remitimos a la normativa existente, en este caso, artículo 607 del Código de Comercio. Esto nos establece que el cheque tiene 30 días de validez a partir de su fecha de emisión. Entonces, miren, se ha emitido un 30 de marzo. Entonces, a partir del 30 de marzo, el tenedor del cheque tiene 30 días para cobrarlo. Entonces, hasta el 31 de marzo no lo ha hecho. No lo ha hecho. Esta operación, por ende, representa un cheque en circulación no cobrado por su tenedor. Es justamente lo que representa este término que acabo de describir, expone la esencia de toda la operación. El cheque está circulando, pero aún no ha sido cobrado. Reitero, tiene 30 días el tenedor para cobrar. Ahora sí, ¿qué operación o qué registro le pertenece a esta operación con alguna omisión u error? Licenciado, también llegaría a ser un crédito de empresa. Exacto, muy bien, Ángela. Aquí estamos hablando de créditos de empresa. Porque es un cheque en circulación. Exacto, muy bien. Muy bien, Ángela. Aquí tenemos cheques en circulación. Obviamente, cuando un cheque está en circulación, no ha sido cobrado. Aquí está redundando en sí el término que he expresado aquí arriba. Entonces, es un cheque en circulación y es un crédito de empresa. Por ende, la operación es un crédito de empresa. Crédito de empresa. Bien. La operación representa un crédito de empresa por el total del monto del cheque en circulación. En este caso, el cheque miren, aquí tenemos el cheque es por bolivianos 10.810. Entonces, por el total del monto del cheque en circulación de bolivianos 10.810. Esto es lo que vamos a trasladar a nuestra hoja de trabajo. A crédito de empresa, los 10.810. La operación se denomina cheques en circulación por 10.810. Bien. Finalmente, inciso E. Bien, aquí tenemos la última operación con alguna irregularidad u omisión. Nos indican un depósito efectuado a la cuenta corriente por bolivianos 3.820, dinero que se extrajo de caja, no figura en los libros de la empresa por omisión del contador de la comercial. Bien. Como se expresa en la operación con alguna omisión o error, se realizó el depósito de dinero en la cuenta corriente
de la empresa. Pero dicha operación no fue registrada por el contador de la entidad. En síntesis es eso. Obviamente el banco sí ha registrado esta operación, pero podemos decir el banco sí registró dicha operación. En síntesis, entonces, ¿qué podemos decir? Que la operación representa un depósito en cuenta corriente, porque eso es lo que se ha hecho, un depósito en cuenta corriente no registrado por error de empresa. En este caso, quien ha errado es el contador. Ha hecho esta omisión. No es algo común, no es algo convencional, ha sido un error por su parte. Ahora sí. Un momentito, por favor. Estamos aquí. Ahora sí. ¿Qué registro le pertenece a esta operación? Licenciado, sería un crédito de banco. Exacto, muy bien. Miren, como Ángela indica, aquí si nos vamos a este cuadrito auxiliar, dentro de los créditos de banco, tenemos aquí como primer movimiento depósitos en cuenta corriente no registrados por la empresa. En este caso es un error, generalmente es un error, y por ende, como indica Ángela, es un crédito de banco. Bien, entonces, por ende, esta operación representa un crédito de banco. El crédito de banco será por el monto de efectivo depositado en la cuenta corriente. En este caso, de bolivianos, 3.820, este monto que vemos aquí arriba. Aquí. 3.820. Entonces, vamos a créditos de banco. Vamos a la hoja de trabajo. Depósito en cuenta corriente. No registrados por error de empresa. Los 3.820, como se ha identificado aquí abajo. Muy bien. Si hubiera más operaciones, igual se las va registrando de la misma forma. En este caso, simplemente estas 5 operaciones han presentado alguna omisión o error por parte de la empresa. Bien, reitero, en este caso, si se han dado cuenta, hemos sido ya más precisos. Directamente hemos ido a analizar de manera precisa cada una de estas operaciones con alguna omisión o error. Y posteriormente hemos determinado si es un crédito de banco o crédito de empresa, o si es un crédito o débito de banco. Bien. Vamos ahora al inciso B, a elaborar el estado de conciliación bancaria. Bien, mire, un aspecto bastante peculiar es que no necesariamente
tiene que haber un registro en cada una de estas columnas. Pueden ustedes percibir que en débitos de empresa no hay ninguna operación que se haya registrado, es común. No necesariamente, reitero, en todas las columnas tiene que haber un registro. Puede registrarse en una sola columna todas las omisiones o errores. Entonces, de eso no hay ningún problema. Bien, ahora sí, el estado de conciliación bancaria. Recordamos el formato. En este caso vamos a partir nuevamente de un formato similar al que se trabajó anteriormente. En principio tenemos el nombre del estado auxiliar en este caso. Tenemos el carimbo o los datos de cabecera de identificación de la entidad. Mil disculpas. Nombre de la entidad o la denominación comercial imperial. Comercial imperial. Vamos a suponer que esta entidad opera en la ciudad de Potosí, Bolivia. Y ya saben, aquí podemos incluir alguna información como el NIT, la dirección, el teléfono celular, correo electrónico y demás. El nombre del estado auxiliar. Es un auxiliar. Estado de conciliación bancaria. La fecha, en este caso, se ha hecho al cierre del mes de marzo, al 31 de marzo de 2019. Nada más. En este caso no incluimos el principio de moneda de cuenta. Ahora sí. Como podemos ver, el 31 de marzo se ha hecho o se ha elaborado el estado de conciliación bancaria. Ahora sí. Recordamos el formato que habíamos utilizado en el ejercicio anterior. Está también en las diapositivas. Partimos del saldo según libros de la empresa. Saldo según libros o según la libreta bancaria. Aquí está. Tenemos como información inicial. Saldo según libros o saldo según la libreta bancaria. La pregunta es, ¿cuál es ese saldo? Les hago esa pregunta. ¿Saldo según libros o saldo según la libreta bancaria? La libreta bancaria es el documento que maneja o debería manejar la empresa. ¿Cuál es? Está ahí, solo tienen que buscar. $32,200. Sí, muy bien. Miren, como Nora indicaba, la libreta bancaria de la empresa muestra un saldo deudor de bolivianos 32.268. Ese es el saldo según libros. Reitero, no se va a expresar de manera directa como saldo según libros, sino saldo según la libreta bancaria, que es el documento que debería manejar la empresa para gestionar los movimientos en su cuenta corriente. Entonces, 32.268. $32.268. Muy bien, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Al saldo según libros se le resta los débitos de banco. ¿Dónde tenemos esa información? En la hoja de trabajo. Ahora sí, esto me voy a
proceder a copiar abajo. Aquí. Bien. Solamente hay licenciado uno. Exacto. ¿Qué es? ¿Qué operación es? Esta. Cargo por comisiones sobre giros bancarios. Muy bien. Tenemos solo una. Inciso B. Cargos por comisiones sobre giros bancarios. Como importe parcial, los 80 bolivianos. Y como indicaba Ángela, no hay otra operación. Si se dan cuenta en la columna débitos de banco, no hay. La única entonces, total débitos de banco va a ser de 80 bolivianos. Bien. Recuerden, también hay que restar los débitos de empresa. Y en este caso, reitero, tenemos esa peculiaridad de que no hay ninguna operación identificada como un débito de empresa. Es algo que puede suceder. En este caso no hay 0 más primero los créditos de banco. Ahora sí tenemos créditos de banco. ¿Qué operaciones son? El registro de menos cheques recibidos. Exacto. Uno. Y el otro sería el depósito en cuenta corriente no registrado por error de empresa. Exacto, muy bien. Registro de menos en cheques recibidos. Y esto hay que, como se vea, como habíamos determinado en el anterior ejercicio, es un error de empresa. Aquí el error lo ha cometido la empresa. 450 bolivianos. Y hay otra operación más, la del inciso, en este caso E, mil disculpas, aquí no es E, es E. El depósito en cuenta corriente no registrado por error de empresa. Los 3.820. Bien, gracias. Sumamos, por favor, sumamos 450 más 3.820. 4.270. 4.270. Gracias. Más créditos de empresa. Identificamos qué operaciones son créditos de empresa. Tenemos dos. Primero, inciso C. Pago con cheque mal registrado. Esto también es un error de empresa. ¿Quién ha cometido el error? El contador ha registrado mal el cheque y ha registrado en los libros 8.170 y los cheques en circulación por los 10.180. Muy bien. Sumamos, por favor. 18.980. Licenciado, Sí. en cheques de circulación lo puso 10.180, es 10.810. Exacto. Gracias. Muchas gracias por la corrección. 10.810. Y como me han dictado, 18.980. Gracias. Gracias por hacerme notar aquello. Bien. Ahora sí.
por favor, me ayudan con la operación, con los saldos o importes totales que vemos en la última columna. En este caso, les pido, por favor, que al saldo según libros, 32.268, le resten los 80 de débitos de banco, le sumen los 4.270 de créditos de banco y le sumen los 18.980 de créditos de empresa. ¿Cuánto nos da esa operación? 55.438. Muy bien. La idea para comprobar que efectivamente este es el saldo correcto de la operación es, como nos indica el enunciado, y miren lo que voy a resaltar en este momento de color celeste. Nos indica: Comercial Imperial solicita el extracto bancario del Banco Prode, encontrando un saldo acreedor de bolivianos 55.438. Y efectivamente, 55.438. Perfecto, muy bien. Entonces, de esa forma hemos determinado que se ha procedido de manera correcta con la determinación de los movimientos, ya sean como créditos o débitos de empresa o como créditos o débitos de banco. Por ende, el proceso se está desarrollando de manera acorde. Ahora sí, vamos al inciso C. El proceso de comprobaciones algebraicas. Igual ya habíamos hablado la anterior clase. Primero procedemos a determinar el saldo real según bancos. Es igual al saldo según bancos más menos errores del banco más débitos de empresa menos créditos de empresa. Ya hemos dado la simbología, no es necesario recordar aquello. En este caso, lo que se tiene que proceder es a determinar esta información que se requiere. Saldo según bancos, SSB. ¿Dónde tenemos ese dato? Está aquí. Saldo según bancos o según extracto bancario. 55.438. Bien. Ahora sí, tenemos que determinar si existen o no errores de banco. Puede que haya, puede que no, no necesariamente tienen que existir. En este caso les pregunto, ¿habrá algún error de banco? No tiene que haber necesariamente, les digo, puede que no haya. Tácitamente se hace la expresión error de banco. ¿Habrá? No hay, licenciado. No hay ni uno. Dicen. Exacto, no hay. No necesariamente tiene que haber errores. Puede que haya, sí, pero también que no haya. Débitos de empresa. ¿Habrá débitos de empresa? Me pregunto igual, les hago la consulta. Miren, débitos de empresa, no hay ninguna operación registrada. Entonces, también va a ser 0. Créditos de empresa. Sí hay créditos de empresa, licenciado. Recuerden una pequeña regla que ya les había dado. Como que débitos y créditos de empresa no se consideran los errores de empresa. Ya les había dicho eso. Ahora bien, como Ángela indicaba, hay créditos de empresa.
¿Cuál sería en este caso? Solamente serían los cheques en circulación, licenciado. Solamente eso. Muy bien, gracias. Solamente eso. Los 10.810. Muy bien. Ya tenemos los datos de entrada. Reemplazamos los datos en la fórmula. Saldo según bancos, 55.438. En este caso, no hay errores de banco. Podemos poner más 0, eso no va a afectar en nada. No hay débitos de empresa, entonces más 0. Y créditos de empresa, en este caso, 10.810. ¿Cuánto? 44.628. Muy bien, gracias. Este es el saldo que debería reflejarse en la cuenta Banco Moneda Nacional, en la libreta bancaria y en el extracto bancario. Ahora sí, vamos a determinar el saldo real según libros para verificar si este valor que se ha obtenido es o no correcto. Recuerden, saldo real según libros, saldo según libros, más menos errores de empresa, menos débitos de banco, más créditos de banco. Procedemos a determinar la información de entrada que vamos a requerir. Saldo según libros, lo tenemos, o tenemos esa información aquí en el extracto o en el estado de conciliación bancaria, perdón. Aquí está. Saldo según libros de la empresa. 32.268. Ese es el saldo según libros. Bien. Ahora sí, errores de empresa. Y en este caso hay varios errores, los vamos a ir aquí listando según al signo que tenga. Miren, hay varios errores. En este caso, 3 errores, imagínense, puede darse ese hecho. Primer error, aquí está, inciso A. Registro de menos en cheques recibidos por error de empresa. Primer error. Ahora sí, aquí es importante, igual les brindo esta ayuda. Sé que el proceso, como les digo, es de mucho análisis. Hacerlo de manera directa sin estos auxiliares para jóvenes señoritas que lo están aprendiendo recién es difícil. Tenemos aquí lineamientos para asignar el signo. Aquí está. Voy a copiar, por favor. Muy bien. Ya tenemos el primer error. Lo voy a resaltar con celeste para que no haya confusión. Bien. Es por 450. Ahora sí, ¿qué signo le asignamos? El error de empresa es un crédito de banco. Entonces, no olviden eso. Es un error de empresa y es un crédito de banco. ¿Qué signo le asignamos? Aquí tenemos nuestro. Signo positivo, licenciado. Muy bien. Miren, aquí está. No, aquí está, perdón. Si el error de empresa es un crédito de banco, como observamos aquí, crédito de banco, debe tener un signo positivo. Es decir, a estos 450 le vamos a asignar un signo positivo. Entonces aquí, dentro de errores de banco, primero tenemos más 450. Bien, tenemos más errores. Otro es este, inciso E. Depósito en cuenta corriente no registrado por error de empresa. Por 3.820 bolivianos. Nuevamente les pregunto, es un error de empresa y es un crédito de banco. ¿Qué signo le vamos a asignar?
También es un signo positivo. Muy bien. Muy bien. Es un error de empresa y es un crédito de banco, como lo que está resaltado de celeste. Entonces tiene un signo positivo. Finalmente tenemos un último error de empresa, lo que voy a resaltar de color celeste. Pago con cheque mal registrado por error de empresa. Es un crédito de empresa. Si es un error de empresa y pertenece a un crédito de empresa, ¿qué signo le vamos a asignar? Positivo también dicen. Positivo. Positivo. Muy bien. Positivo los 8.170. Muy bien. Gracias. Débitos de banco. Débitos de banco. ¿Habrá algún débito de banco que no haya sido registrado ya? ¿Habrá algún débito de banco? Les pregunto. Tenemos un débito de banco, licenciado. Exacto, gracias, Ángela. Aquí, miren, débitos de banco, inciso B, cargos por comisiones sobre giros bancarios. 80. Entonces, débitos de banco, 80. Y la pregunta, ¿créditos de banco habrá? En este caso, ya no. Ya no. En este caso, miren, los dos créditos de banco que se manejaban son errores de empresa y ya han sido registrados aquí. Si nosotros volviéramos a considerar estos dos datos, ¿qué pasaría? Hubiera una duplicidad, una duplicación de estos datos de entrada. Entonces, lógicamente, el proceso ya se llevaría de manera incorrecta. Entonces, si estas operaciones ya han sido registradas, ya no se las considera como créditos de banco en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de créditos de banco? 0. Reitero, si incluiríamos esto, sería una irresponsabilidad por parte de nosotros, porque ya están incluidos aquí esos valores, 450 y 3.820. Entonces, 0. Podemos decir, digamos, para una ayuda, si una operación ya fue registrada como un error, en este caso de empresa, en este caso, ya no será registrada como un débito o crédito de banco. Hemos visto en estos momentos. Y hemos registrado, mire, hemos registrado errores de empresa. Estos dos que estamos aquí, que acabo de resaltar, se han sido registradas. Por ende, ya no va a ser registrada como un débito o crédito de banco, como vemos aquí. Por ende, en crédito de banco, 0. Ahora sí, tenemos los datos de entrada, reemplazamos en la fórmula, saldo según libros, 32.268. Errores de empresa, tenemos, primero, más 450, más 3.820, más 8.170. Débitos de banco, menos débitos de banco, tenemos simplemente 80, más créditos de banco, en este caso no hay, 0. Ahora sí, ¿me ayudan por favor? 44.628. Y miren que en efecto, al aplicar o al calcular el saldo real según bancos y saldo real según libros,
se obtuvo el mismo resultado. Ahí verificamos que el proceso se está llevando de manera correcta. Muy bien. Finalmente, gracias por la participación. Inciso de los ajustes contables. Bien. Que habíamos indicado, igual con respecto a los ajustes contables, podemos remitirnos a lo que se había establecido en clases anteriores, justamente en la clase anterior, ajustes contables. Habíamos establecido lo siguiente. Voy a copiarme el formatito del asiento más, por favor. Bien. Bien. Los ajustes contables, como ya les había indicado, los realizamos de los débitos de banco, con excepción de los errores de banco, de los créditos de banco y de la misma forma, sin considerar los errores de banco y de los errores de la empresa. De esos aspectos se realizan los ajustes contables. Bien. Un momentito, esto lo voy a borrar. Ahora sí. Como dice entonces los tres lineamientos o tres reglas que aquí observamos. Tenemos que buscar en el estado de conciliación bancaria, que aquí lo tenemos, de qué operaciones se va a proceder a realizar los ajustes contables. Como nos indican, de los débitos de banco, con excepción de los errores de banco. Y aquí tenemos un débito de banco, que no es un error de banco. Inciso B, cargos por comisiones sobre giros bancarios. Entonces, ajuste del inciso B. Cargos por comisiones sobre giros bancarios. Nos podemos remitir, si ustedes gustan, a lo que indica el inciso B del enunciado para el ajuste. A finales del mes de marzo se realizó un giro de bolivianos 90.480 dólares 13.000 a la cuenta corriente de un proveedor en Santa Cruz, en el Banco Nacional de Bolivia, para pagar la compra de mercaderías. Esto no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo. Eso es información referencial. Aquí está lo que nos interesa, lo que está de blanco, lo que acabo de resaltar. El banco cargó una comisión sobre giros al interior a la cuenta corriente por bolivianos 80, según factura, pero esto no fue registrado por la empresa. Como les digo, miren, se ha hecho una transferencia interbancaria. La empresa en cuestión, comercial, con la que estamos trabajando, Comercial Imperial, tiene su cuenta corriente en el Banco Prodem. Cuando realizamos un giro a otra cuenta corriente, en este caso del BNB, el banco cobra una comisión. Se cobra una comisión o generalmente lo hace así y te emite una factura, te emiten tus facturitas y esa facturita entonces para la empresa que está haciendo el giro le va a permitir obtener un crédito fiscal. Y eso no ha sido registrado. Entonces, al 31 de marzo de 2019, el ajuste va a ser el siguiente. Cargamos una cuenta de gasto, en este caso vinculado a ese gasto bancario. En mi caso, yo utilizo la cuenta gastos bancarios
Otros directamente pueden utilizar comisiones bancarias, por ejemplo, o comisiones sobre giros. Gastos bancarios como subcuenta comisiones sobre giros. Y como les digo, el artículo 2 de la ley 843 establece que toda operación bancaria, con excepción de los intereses por créditos o por depósitos o por operaciones pasivas o activas, están sujetas al IVA. En este caso, estas comisiones están sujetas al IVA. Te tienen que dar una facturita. A Banco Moneda Nacional. Como subcuenta, Banco Prode. Entonces, a Banco Moneda Nacional vamos a abonar los 80. Lo que necesito aquí, si necesito su ayuda, por favor, determinamos el crédito fiscal, el 13% de esos 80 que nos cobran por comisión. 10.4. 10.4. Muy bien. Entonces, a gastos bancarios, vamos a registrar la diferencia entre 80 menos 10.4, 10.40. 69.6. 69.6. Gracias. Muy bien. La glosa: por el ajuste por las comisiones sobre giros bancarios no registrados o no registradas por la empresa según factura. Bien, primer ajuste. Y es algo común, como les digo, muchas veces se hacen transferencias interbancarias. El banco emite la factura muchas veces de manera digital, pero se omite este hecho. Ahora generalmente es digital cuando se hacen transferencias interbancarias, pero no lo registra la empresa. Bien. Vamos a trabajar con el libro mayor. Actualmente, antes de los ajustes, el libro mayor tiene este saldo deudor: 32.268. Ahora sí, con el registro de este asiento de ajuste, Banco Moneda Nacional, en este caso, miren, tiene un saldo acreedor de 80. Eso lo trasladamos al libro mayor. Bien, se ha hecho entonces el primer ajuste del inciso B. Nos remitimos nuevamente al estado de conciliación bancaria. Esto ya se ha trabajado, lo vamos a pintar con amarillo para que no haya confusión. Tenemos débitos de empresa, como pueden observar, no están sujetos a ajuste, no hay nada, no hay ninguna cuenta. Ahora sí, miren, como les había dicho, los ajustes se realizan de los débitos y créditos de banco y además de los errores de empresa. Como aquí vemos, inciso A, registro de menos en cheques recibidos por error de empresa. Entonces hay que hacer otro ajuste contable del inciso A. Muy bien. Copiamos lo que tenemos del inciso A para el ajuste. Bien. Nos dice el cheque número 709 por bolivianos 5.610 de la cliente señora Cuestas, a quien se vendió productos a crédito a sola palabra, que se depositó en el banco
había sido registrado por bolivianos 5.160 por el contador. Lo correcto es el importe del cheque. Recuerden, se ha determinado una diferencia que se expresa en el estado de conciliación bancaria, estos 450. Eso es lo que vamos, o por ese monto se va a hacer el ajuste, pero necesitamos las cuentas. Bien. Aquí. Asiento de ajuste 2. Un momentito. Ahora sí. Se ha recibido un cheque de la clienta señora Cuestas. Este cheque, esta señora nos lo ha entregado a la empresa para pagar su deuda que tenía, o ese crédito a sola palabra que tenía por haberle vendido algunos productos. Entonces, miren, el cheque ha sido registrado en menos en los libros de la empresa. Entonces, lo que corresponde en este caso es lo siguiente. Banco Moneda Nacional, porque ha sido registrado. Ahora, esa diferencia va a ingresar a los libros, esos 450, Banco Moneda Nacional, Banco Prodem, mira, la señora nos ha dado el cheque, reitero, porque se le había vendido productos a crédito a sola palabra. Entonces nos ha dado el cheque para pagar esa deuda que tenía con nosotros. Como es una venta a crédito a sola palabra, cuentas por cobrar. Y como subcuenta, el nombre o el apellido, perdón, de la señora Cuestas. Al haber 450. La glosa por el ajuste del cheque número 709 recibido de la cliente señora Cuestas, que había sido registrado por un menor valor. Bien. Trabajamos con el libro mayor. Banco Moneda Nacional, Banco Prodem. En este caso, en el asiento de ajuste 2, si se pueden observar, la cuenta Banco Moneda Nacional tiene un saldo deudor de 450. Bien. Ya se ha hecho el segundo asiento de ajuste. Vamos a identificar qué otra operación requiere un asiento de ajuste. Y justamente dentro de créditos de banco también tenemos otra operación. Inciso E. Depósito en cuenta corriente no registrado por error de empresa. Como es un error de empresa, requiere el ajuste. Entonces, nos vamos aquí abajo. Ajuste del inciso E. Ahora es lo que corresponde. Y nos vamos al inciso E. Aquí está. Un depósito efectuado a la cuenta corriente por bolivianos 3.820, dinero que se extrajo de caja, no figura en los libros de la empresa
por omisión del contador de la comercial. Simplemente hay que hacer el registro de ajuste por ese ingreso de dinero al banco que no había sido registrado. Asiento de ajuste 3. Nuevamente cargamos la cuenta Banco Moneda Nacional. En este caso, si ustedes observan, al banco ingresó 3.820 bolivianos, pero no fue registrado en los libros contables de la empresa. Entonces, nuevamente cargamos, debitamos la cuenta Banco Moneda Nacional a... Y miren, aquí nos indica entre paréntesis que estos 3.820 se extrajeron de caja. Entonces, a caja moneda nacional. Los 3.820. La glosa por el ajuste del efectivo depositado en cuenta corriente que no había sido registrado por la empresa. En este caso, nos vamos al libro mayor, Banco Moneda Nacional. En este caso, en el asiento de ajuste 3, la cuenta Banco Moneda Nacional tiene un saldo deudor de 3.820. Eso es lo que trasladamos a su libro mayor. Bien. Y finalmente nos falta un último ajuste. Aquí lo tenemos. Como les había dicho, los ajustes se hacen de los débitos de banco y créditos de banco y de los errores de empresa. En este caso, el inciso C representa un error de empresa, pago con cheque mal registrado por error de empresa. Aquí tenemos la información que nos va a servir para el ajuste. Ajuste del inciso C. Bien. Nos indica que el cheque número 548, girado el 29 de marzo de 2019, para el pago de una letra de cambio al señor Fuertes, proveedor de la empresa, por bolivianos 8.170, fue emitido con errores, por lo que el mismo fue devuelto por el proveedor el 31 de marzo, pero fue registrado en los libros por el contador de la empresa. Se volverá a emitir otro cheque, pero recién el 1 de abril. Lo que les decía. Y ya ustedes están aquí a un paso de llegar a su mundo laboral. Sean muy cuidadosos siempre cuando manejan cheques. Primero tenemos el hecho de que en el arqueo, recuerden lo que les decía, verificar la existencia de fondos y también verificar que los nombres estén dados de manera correcta y que la firma también sea precisa. Porque en los bancos lo que más verifican son las firmas. Tiene que ser idéntica a la que está registrada en el sistema. Bien, en este caso, al 31 de marzo de 2019. Vamos a hacer el ajuste por la anulación del cheque. Lo que tienes que hacerse es anular el cheque. Aquí lo vamos a colocar. Ajuste por la anulación del cheque. Como les digo,
Si se ha emitido un cheque con errores, se ha omitido un nombre o un apellido, la firma no es, como dicen, el Código de Comercio dice firma autógrafa. Si no es así, entonces se anula el cheque. Si se anula el cheque, también tiene que anularse el registro contable, y es lo que vamos a hacer. Vamos a cargar la cuenta Banco Moneda Nacional como subcuenta Banco Prodem por el monto por el cual había sido girado el cheque, 8.170 a... Y miren, el cheque había sido girado para el pago de una letra de cambio. En este caso, como se está anulando el cheque, la deuda ha vuelto a la empresa. Entonces, la empresa le sigue debiendo a ese proveedor, al señor Fuertes. Como es una deuda respaldada con una letra de cambio, documentos por pagar. O, si gustan, letras por pagar también. Depende al plan de cuentas que maneje una empresa. En este caso, reitero, ha vuelto la deuda porque el cheque no ha sido cobrado por el proveedor. Entonces, seguimos debiéndole, entonces por eso se ha vuelto a abonar ese pasivo, esos documentos por pagar. La glosa, por el ajuste del cheque mal registrado que fue anulado y girado para el pago a un proveedor, señor Fuertes, que había sido registrado en los libros de la empresa. Por el ajuste del cheque mal registrado que fue anulado, girado para el pago a un proveedor, el señor Fuertes, que había sido registrado en los libros de la empresa. Ahora sí, como les digo, aún tenemos la deuda con este señor, por eso es que aquí aún se reflejan los documentos por pagar. Y procedemos a trasladar esta información al libro mayor. En este caso, en el asiento de ajuste 4, Banco Moneda Nacional tiene un saldo deudor de 8.170. Entonces se lo lleva al debe. Ahora sí, por favor, necesito que sumen la columna del debe en el libro mayor. Licenciado, en la parte del debe me sale 44.708. Muy bien, gracias. Verifiquen, por favor. Sí, sale lo mismo, licenciado. Ahora determinamos el saldo. Restamos 44.708 menos 80. 44.628. Muy bien. Y miren, aquí arriba tenemos las comprobaciones algebraicas. Saldo real según libros. Un momentito. Saldo real según libros. 44.628. Miren, con los ajustes contables que acabamos de realizar, se ha logrado determinar el saldo real de la cuenta Banco Moneda Nacional. Banco Prodem en este caso. Bien, y así hubiéramos concluido con otro ejercicio vinculado a la elaboración del proceso de conciliación bancaria. ¿Se han dado cuenta? Es un proceso un poco extenso y requiere mucho análisis. Por ese hecho es que yo, si se han dado cuenta, les he ido proporcionando algunos lineamientos que en cierta medida facilitan el procedimiento. Bueno, vamos a ingresar ya a otro punto del activo disponible. El factor tiempo, reitero, es lo que nos limita a ver más ejemplos respecto a esto.
Entonces, como les digo, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para ver otro punto referido al activo disponible, que antes yo no lo veía, pero he visto que es importante que conozca ante todo desde el punto de vista normativo. El ejercicio ya resuelto todo, lo voy a consolidar, les voy a enviar al grupo de WhatsApp, no se preocupe, una vez finalizada la clase. Bien, reitero, yo quisiera trabajar con más ejemplos. El problema es el factor tiempo. Entonces, por favor, para finalizar esta clase, trabajemos con lo siguiente. Algo que yo no veía en semestres anteriores, pero como les digo, es importante que veamos, más que todo desde el punto de vista normativo, por favor. Y con seguridad, muchas de ustedes han manejado esto. Depósito a plazo fijo. Dentro del activo corriente disponible y equivalentes tenemos al depósito a plazo fijo, aunque algunos autores consideran a esto como una inversión, no como una cuenta del activo disponible. El depósito a plazo fijo representa otra cuenta dentro del subgrupo del activo disponible y equivalentes, o disponibilidades también van a encontrar en muchos libros. Aunque algunos autores, y eso van a ver si hacen una investigación, consideran al depósito a plazo fijo como una inversión a corto plazo, es decir, iría al subgrupo, se registraría en el subgrupo de inversiones a corto plazo. Reitero, la cantidad de subgrupos, la cantidad de cuentas que maneje una empresa depende del contador, del experto. Bien, depósito a plazo fijo. Vamos a ver un pequeño ejemplito del depósito a plazo fijo. ¿Qué nos dice? A ver, fundamentando, para que no quede ahí. ¿Qué nos dice el artículo 1383 del Código de Comercio Boliviano? Nos indica que los depósitos a plazo sí generan o devengan intereses y serán reembolsables a su vencimiento. Una característica importante del depósito a plazo fijo, es decir, no se puede retirar el dinero antes de que se cumpla la fecha de vencimiento pactada con la entidad financiera para el depósito a plazo fijo. Es decir, si yo como individuo he pactado que voy a mantener un DPF a 60 días, no puedo retirar ese dinero antes de los 60 días. Aquí, por ejemplo, es importante lo siguiente. La recopilación de normas para servicios financieros emitida por la ASFI en su libro 2, dedicado, hoy en la parte, no me acuerdo bien, estoy en la parte destinada a las captaciones, hay una normativa captaciones.
en el apartado de depósito a plazo fijo, indica que en caso de que una persona retire su dinero de un depósito a plazo fijo antes de la fecha de vencimiento, será sancionada con la no cancelación de los intereses. Es decir, yo tengo mi depósito a plazo fijo a 90 días, pero necesito el dinero. Entonces, antes de que se cumplan esos 90 días, hago el retiro, tengo la libertad, tengo por la necesidad, pero el banco, respaldándose, reitero, en esta normativa, hay una recopilación de normativa emitida por ASFI, es gigantesca esa recopilación, indica, puede retirar el cliente el dinero, pero pierde sus intereses, no le pagan nada. Entonces, hay liquidez, sí puedo retirar el dinero, pero no gano intereses. Entonces, ahí vemos las características de un depósito a plazo fijo. Tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a ver contablemente cómo se manejan los depósitos a plazo fijo. Tenemos aquí Comercial Cosmos en fecha 1 de abril de 2019, aprovechando una oferta del Banco FIE con su producto DPF o depósito a plazo fijo, la rendidora, que devenga un interés anual del 3.5%, apertura un depósito a plazo fijo por bolivianos 30.000 a 180 días, con transferencia de dinero de su cuenta corriente en el mismo banco. Realice el registro contable. Vamos a ver aquello antes de retirarnos. Ya no creo que alcancemos a todo el ejercicio. Voy a copiar este formatito que tenemos aquí arriba. Bien, entonces procedemos a realizar el registro contable por la apertura de una cuenta o de un depósito a plazo fijo, perdón. Al 1 de abril de 2019. Vamos a cargar en este caso la cuenta depósito a plazo fijo, moneda nacional. También se puede realizar en moneda extranjera. Como subcuenta el nombre del banco, Banco FIE, puede existir varios depósitos a plazo fijo en varios bancos o entidades bancarias. A Banco Moneda Nacional. Como subcuenta, Banco FIE. Tanto al debe como al haber, los 30.000. La glosa por la apertura de un depósito a plazo fijo en el Banco FIE que devenga a 180 días, que devenga un interés anual del 3.5%. Bien. Ahora sí, como les digo, la empresa en este caso no puede, disponer de estos 30.000 bolivianos durante esos 180 días. No puede.
Entonces, tiene que esperar a la fecha de vencimiento. Los bancos trabajan con fecha exacta. No trabajan con fechas o meses, podríamos decir, enteros, sino a fecha exacta. Entonces hay que determinar 180 días a partir del 1 de abril. En la asignatura que estamos viendo, generalmente, y si se están dando cuenta, trabajamos con días exactos. Y eso es lo correcto. Miren, en abril tenemos 19 días, que es 29 días, perdón. Son 30 días menos el 1 de abril, la fecha en donde se ha aperturado el depósito a plazo fijo. Mayo consideramos los 31 días. Si sumamos 29 más 31, nos dan 60 días. Aún no llegamos a esos 180. Entonces, nos vamos a junio. Junio, ¿cuántos días exactos tiene? 30 días. Reitero, aquí trabajamos con fechas exactas. Si sumamos los 60 días acumulados que teníamos más 30, son 90. En julio, 31 días. Si sumamos 90 más 31, si no me equivoco, eso nos da 121 días. Luego tenemos agosto. Igual, 31 días. Sumamos 121 más 131. Me corrigen, pero creo que es 152 días la suma. Si hay algún error, me corrigen, por favor. Y en septiembre, ¿cuántos días tengo que computar de septiembre para llegar a 180 días? ¿Cuántos días? 28. Bien, 28 días. Perfecto, Evelyn. 152 más 28, 180 días. Reitero, los bancos trabajan así. Entonces, 28 días. El 28 de septiembre es la fecha en la que yo, como dueño de la empresa o representante legal, debo ir al banco y realizar el cobro del depósito a plazo fijo. Retiro el dinero y cobro el interés ganado. Bien. Para calcular el interés, se emplea la fórmula de interés simple. En los créditos, en las operaciones de caja de ahorro, se utiliza el interés compuesto, más que todo en las de crédito. Pero en los depósitos a plazo fijo, los bancos utilizan un interés simple. Recuerden ustedes la formulita que esta es la correcta. Interés igual a capital, monto de dinero, la tasa de interés anual, el número de días, en este caso 180, y dividido entre 360 días. A esto se le llama interés simple bancario. Los bancos así manejan el interés simple, así de esta forma. Ustedes en Finanzas 2, sin duda alguna, han aprendido a calcular el interés simple a través de otras fórmulas mucho más sencillas, pero reitero, los bancos trabajan así. Capital, interés anual, número de días, y siempre ellos utilizan año comercial, 360 días. ¿Por qué? Porque esto les... no sé por cuáles son los motivos. En los descuentos de letras de cambio también utilizan esto. La explicación dicen que así se generan más intereses. Y lógicamente es así.
Lo correcto sería aquí que utilicen 365, pero no, ellos utilizan 360. Vamos a hacer el cálculo y acabar esto, la clase del día de mañana, por favor. Les voy a enviar esto de un momento más. Lo voy a consolidar y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Entonces, mañana concluiríamos con este ejercicio y ya ingresamos al activo exigible o crédito y exigible. Entonces, nos estuviéramos viendo el día de mañana, por favor, a la misma hora, 10:40.